nosotros vamos a presentar lo que es una línea del tiempo de la historia de la educación especial, iniciando por lo que es Mesopotamia. En esta, lo que sobresale de esta cultura era lo que es la magia, porque cuando había un niño que tenía alguna malformación, se decía que era como por castigo de los dioses por los pecados que habían presentado, y eran juzgados en un tipo de ritual que se llamaba shurpu, en donde se les interrogaba para saber cuáles eran sus pecados, y de ahí donde se daba pues respuesta a las malformaciones o a las situaciones que presentaban. Egipto, 2850 a.C. En esa cultura había más aceptación y tolerancia hacia las personas que nacían con alguna malformación, ya que tenían una conexión muy grande con sus dioses y esto hacía que vieran a las personas como que todas valían. Se hacían sacrificios humanos, pero era por sus creencias religiosas, no tenía nada que ver con infanticidios a causa de malformaciones, y las personas especiales recibían una atención adecuada y era toda documentada. El mundo griego, defectos físicos y psíquicos eran igual a lacra social, se velaba por una higiene mental y salud corporal, y se implementaron medidas matrimoniales, que esto era que las personas mayores de 70 años no podrían tener hijos con el fin de evitar malformaciones. En Esparta se le daba una mayor importancia a la educación militar y por lo tanto se enviaba a los niños a algo que se conoce como lesca, y ellos decidían si los niños podían vivir o morir, y si tenían alguna malformación se aventaban a un monte, y también se hacían los infanticidios. En Roma se tenía rechazo y protección dependiendo del pueblo en el que eran las personas. También se realizaban infanticidios y abortos. Había abandonos en una columna que se llamaba Lactoria, y ahí en ese lugar se elegía si los niños morían o había personas que podían ir por ellos y adoptarlos. También había algo que se llamaba Ley de 12 tablas, en la que los padres decidían todo sobre el niño, incluso si se quería elegir la muerte, y las malformaciones eran consideradas como sacrilegio. En la Edad Media se hizo hincapié en la asistencia al incapacitado. Alfonso X el Sabio, en su obra Partida, se interesó por la dignificación y protección jurídica. También abrió un cauce de protección jurídica para el devenir de sordos y ciegos. Y en 1324, Eduardo II de Inglaterra se interesó en la protección de las tierras de los retrasados mentales. Continuando en la Edad Media, pedagogía patrística, optimismo pedagógico, 529, Tercer Concilio de Toledo, jueces y obispos castigan a padres que maltraten a sus hijos. En 572, Concilio de Braga, normas contra la práctica del aborto, fundación de asilos, casa de acogidos, hospitales, etc., decreto de San Graciano y prácticas de magia, hechicería y brujería. 1487, Malleus Maleficarum. 1534 se publica en el New Natura Premium Test de Inteligencia. El Renacimiento en la Ilustración. Incentiva medidas legislativas y asistenciales. 1760, Charles Michel funda la primera escuela pública francesa para disminuidos. 1651, George Field crea tablilla de cera para que escriban los invidentes. 1826, Félix Boilsin publicó un texto en el que se aboga por un tratamiento pedagógico de la enfermedad mental. En 1861 se autoriza la Ley de Instrucción Pública. 1863, se crea en Alemania las primeras clases especiales para niños inadaptados. 1866, Stollner y Kern fundan la primera asociación para tratamiento de niños deficientes. En 1866 se comienza a dar asistencia a sordos. 1867 se funda la primera Escuela Nacional de Sordomudos en México. En 1870 se comienza a utilizar el modelo asistencial. 1901 se inaugura la Escuela de Ovidio de Crowley para retrasados y anormales. 1906 en Roma se abre la primera escuela para niños pobres y con problemas de María Montessori. En 1908 se estipuló en el artículo número 16 de la Constitución que la educación iba a ser diferente para evitar selección de unos pocos. En 1915 se fundó en Guanajuato la primera escuela para atender a niños con deficiencia mental, que más tarde ofrecería atención a niños y jóvenes con diferentes discapacidades, brindando educación preescolar y primaria en 4 áreas: deficiencia mental, trastornos neuromotores, audición y visión.
En 1916, en Buenos Aires, empieza el Congreso Panamericano de Niños en el avance de la educación, donde hablan de la examinación y clasificación física de los infantes y la separación de los niños anormales. En 1920 se presenta el enfoque médico-pedagógico que se especializa en la atención a la población infantil, en donde no solo estaba la intervención médica, sino que la pedagogía complementa la atención dada, siendo especializada o individual con el fin de atender las necesidades presentadas. En 1924, en Santiago de Chile, se da el segundo Congreso Panamericano del Niño en el avance de la educación especial y se da la implementación de clínicas de orientación para preceptos de higiene a fin de cuidar la salud de los menores. 1925 se crea el Departamento de Psicopedagogía e Higiene. En 1935, la SEP crea el Instituto Médico Pedagógico. 1942. Se crea el Plan de Estudios para la carrera de maestros especialistas para anormales mentales. En ese mismo año también se crea la Ley Orgánica de la Educación Pública, que incluye a las escuelas de educación especial. En 1943 en México se funda la Escuela Normal de Especialización. 1950 da inicio el Instituto de Rehabilitación para Niños Ciegos. 1952 se abre la Clínica de Ortolalia. En 1953 se funda la Dirección General de Rehabilitación para débiles mentales, ciegos y sordos. En 1959 la SEP creó la Oficina de Coordinación de Educación Especial. 1960 concepto de normalización. Se fundan escuelas primarias de perfeccionamiento. En 1975 se hace la Declaración de los Derechos de los Impedidos. El informe Warnock se publicó en 1978 y entre sus principales concepciones estaban que la educación es un bien al que todos tienen derecho, que ya no iban a existir dos grupos, el de los discapacitados y el de los normales, y que se iba a emplear la expresión dificultad de aprendizaje. 1980. La educación sigue separada de la educación regular, se separa indispensable y complementaria. La indispensable es la intervención temprana en preescolar y primaria y las complementarias para alumnos y alumnas con dificultad de aprendizaje y capacidades sobresalientes. 1984. El reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública es modificado, cambiando el término atípico o anormal por niños con requerimientos de educación especial. 1993. El artículo 3 de la Ley General de Educación promueve la integración educativa y reestructural en los servicios existentes. En 1994 tuvo lugar la Declaración de Salamanca, que fue un acto clave en la reafirmación del derecho a la educación de todas las personas dentro de un sistema educativo con una perspectiva inclusiva e integradora. De 2002 a 2003 se hacen las normas de inscripción y acreditación, integración de alumnos, observación y regulación de escuelas y creación de unidades de servicio de apoyo a escuelas de educación regular. En 2005 se crea la Ley General de Personas con Discapacidad. 2006 se organizan competiciones de deportes extremos para personas con discapacidades físicas. 2006 Propuesta para la atención educativa de los alumnos con aptitudes sobresalientes y talentos. La atención educativa a alumnos con aptitudes sobresalientes y talentos propone el impulso en el desarrollo de las potencialidades que presentan, mediante apoyos curriculares y extraescolares, siendo una tarea de todos los docentes, con independencia con su formación inicial, el brindar atención. 2009 se implanta el modelo de atención de los servicios educativos de educación especial en el DF. 2010 Lineamientos para la acreditación, promoción y certificación anticipada de alumnos con aptitudes sobresalientes en educación básica.